13 de octubre de 1943. El Reino de Italia, miembro fundador del Eje de Hitler, le declara la guerra a Alemania. En menos de 6 semanas, Italia pasó de ser aliada a enemiga. Su rey huyó de la capital, sus ejércitos quedaron divididos y guarniciones enteras fueron atacadas por soldados que, días antes, eran camaradas. Esta es la historia de cómo una potencia europea cambió de bando en plena guerra más grande del mundo, y lo que esa decisión le costó al país de la noche a la mañana. Para el verano de 1943, la guerra de Italia se estaba desmoronando. La campaña del norte de África se había perdido. Las tropas aliadas habían desembarcado en Sicilia, y las ciudades italianas eran bombardeadas semanalmente. Dentro del país, el apoyo al régimen fascista de Benito Mussolini se había desplomado. El 25 de julio de 1943, tras una reunión del Gran Consejo Fascista, el rey Víctor Manuel III destituyó a Mussolini y lo mandó arrestar. El nuevo primer ministro fue el mariscal Pietro Badoglio, un militar de carrera que públicamente prometió que Italia seguiría luchando junto a Alemania, mientras en secreto buscaba una salida. El ejército italiano estaba exhausto. Sus divisiones estaban mal equipadas y dispersas por la Europa ocupada. Grecia, los Balcanes, Francia, el frente soviético. En la retaguardia, la población pasaba hambre y la alianza con Alemania ya parecía una sentencia de muerte. Para agosto, el gobierno de Badoglio comenzó a enviar discretamente emisarios a los aliados occidentales a través de contactos neutrales en Lisboa y Madrid. El objetivo era claro: un armisticio que detuviera los bombardeos y salvara la monarquía antes del colapso total. Las negociaciones secretas comenzaron a finales de agosto de 1943 en la Sicilia ocupada por los aliados. El general italiano Giuseppe Castellano se reunió con el general estadounidense Walter Bedell Smith, jefe de Estado Mayor de Eisenhower, en una aldea llamada Cassibile. Los aliados exigieron rendición incondicional. Los italianos pidieron una paz con honor. Castellano no tenía influencia real. El 3 de septiembre de 1943 firmó lo que se conocería como el Armisticio de Cassibile. El documento ordenaba un alto al fuego inmediato con las fuerzas aliadas y obligaba a Italia a negar a las tropas alemanas el uso de su territorio, puertos o equipamiento. Smith insistió en que la firma se mantuviera en secreto hasta que los aliados desembarcaran en la península, para evitar que los alemanes se adelantaran. Ese secreto se convirtió en trampa. Solo un puñado de líderes italianos sabía que existía el armisticio. La mayoría de los comandantes italianos en Europa seguían colaborando con la Wehrmacht y esperando combatir a los aliados. Durante 5 días, el acuerdo permaneció oculto. Un país atado a 2 alianzas opuestas al mismo tiempo. Cuando el armisticio se hizo público, el 8 de septiembre, Italia descubriría lo que significaba cambiar de bando en plena guerra. A las 6:30 de la tarde del 8 de septiembre de 1943, la radio italiana interrumpió su programación normal. Una voz rígida y poco familiar leyó un breve anuncio. El gobierno italiano, reconociendo la imposibilidad de continuar la desigual lucha contra la abrumadora potencia enemiga, ha solicitado un armisticio. Las hostilidades contra las fuerzas angloamericanas cesan inmediatamente. La voz era la de Pietro Badoglio. Acababa de decirle a su país que Italia ya no luchaba contra los aliados, pero no le dijo a sus generales qué debían hacer a continuación. No hubo plan, ni órdenes coordinadas, ni explicación sobre cómo manejar a los cientos de miles de soldados alemanes aún estacionados en Italia y sus zonas ocupadas. En Roma los soldados celebraron pensando que la guerra había terminado. En otros lugares, los comandantes entraron en pánico. En los Balcanes,
divisiones italianas aún bajo mando alemán escucharon la noticia por la BBC antes que de su propio cuartel general. Esa noche, Eisenhower confirmó el armisticio en su propia transmisión desde el cuartel general aliado en el norte de África. Los aliados asumieron que el ejército italiano resistiría a los alemanes. En realidad, la mayoría quedó sin liderazgo, y los alemanes ya llevaban semanas preparándose para este momento exacto. En cuanto Badoglio terminó de hablar, el mariscal de campo Albert Kesselring puso en marcha la Operación Axe. Las divisiones alemanas ya desplegadas en toda Italia recibieron órdenes selladas que estaban listas desde la caída de Mussolini. A medianoche, unidades alemanas estaban tomando aeródromos, cortando comunicaciones y rodeando guarniciones italianas. En Roma, la segunda división paracaidista avanzó hacia la ciudad. Las fuerzas italianas resistieron brevemente y luego colapsaron. En el norte, las tropas alemanas desarmaron formaciones italianas casi sin lucha. En islas y territorios ocupados, la situación fue sangrienta. En Cefalonia, la división Acqui italiana intentó defenderse de los ataques alemanes. Tras 6 días de combates, los alemanes ejecutaron a miles de italianos capturados. Una de las peores masacres de soldados italianos en la guerra. Semanas después, en la isla de Kos, las tropas alemanas fusilaron a más de 100 oficiales italianos que se negaron a entregar a sus hombres. Por toda Europa, unos 600.000 soldados italianos fueron capturados y enviados a campos de trabajo en Alemania. De la noche a la mañana, la Alianza del Eje había desaparecido, y las tropas alemanas trataban a sus antiguos aliados como enemigos. Mientras el caos se extendía por el ejército, los líderes del país ya estaban en movimiento. Al amanecer del 9 de septiembre, el rey Víctor Manuel III, su familia y Badoglio embarcaron en un convoy en Pescara, en la costa del Adriático. Navegaron hacia el sur, hasta Brindisi, zona ya capturada por los aliados, dejando la capital sin gobierno ni mando. Roma cayó bajo control alemán en cuestión de horas. Para los italianos de a pie y los soldados que seguían en el frente, el abandono fue sentido como traición. Unidades que esperaban órdenes no recibieron ninguna. Algunas se rindieron a los alemanes, otras intentaron luchar por su cuenta. El historiador Carlo d'Este escribió después que el ejército italiano colapsó no porque sus hombres no quisieran luchar, sino porque nadie les dijo por quién luchar. En cuestión de días, el Estado italiano prácticamente desapareció. La monarquía escondida en el sur, Mussolini en custodia alemana y la Wehrmacht controlando el centro y norte del país. En Brindisi, Badoglio y el gobierno real se apresuraron a restablecer el control bajo supervisión aliada. El 13 de octubre de 1943 lo hicieron oficial. Italia declaró la guerra a Alemania. El anuncio decía que todos los lazos con el terrible pasado están rotos. Italia ahora lucha por su propia redención. Desde ese momento, Italia se convirtió en cobeligerante de las potencias aliadas. No aún un socio igual, pero sí un participante activo contra su antiguo aliado. Los barcos restantes de la Regia Marina se unieron a los aliados. Aviadores italianos comenzaron a volar misiones con escuadrones británicos. Y en el sur de Italia, nuevas formaciones, el ejército cobeligerante italiano, empezaron a combatir junto a estadounidenses y británicos en el duro avance hacia el norte de la península. Mientras el sur servía a los aliados, el norte fue ocupado por Alemania. En septiembre, un comando alemán, liderado por Otto Skorzeny, rescató a Benito Mussolini de su prisión en la montaña. Bajo protección alemana, Mussolini proclamó un nuevo régimen fascista, la República Social Italiana, con sede en Salò, junto al lago de Garda. Desde entonces existieron 2 Italias: el Reino de Italia, alineado con los aliados y gobernando desde Brindisi, y la República Social, un estado títere de Alemania luchando junto a la Wehrmacht hasta el final. Los soldados italianos tuvieron que elegir:
Algunos se unieron a grupos partisanos en las montañas, otros permanecieron leales a Mussolini o pelearon con los alemanes. Las familias quedaron divididas. La guerra civil se sumó a la guerra mundial que ya destrozaba el país. Para los aliados, la rendición de Italia fue un triunfo político, pero una pesadilla militar. El ejército alemán no se retiró, se atrincheró. Para el invierno de 1943, las fuerzas de Kesselring mantenían la línea Gustav, un cinturón defensivo que cruzaba las montañas de costa a costa. La campaña para romper esa línea, los desembarcos en Anzio, la batalla de Montecassino, durarían otro año y costarían decenas de miles de vidas. Pero, estratégicamente, el cambio de bando de Italia fue clave. Privó a Alemania del uso de puertos y aeródromos italianos, forzó a la Wehrmacht a desviar divisiones al sur y le dio a los aliados una base en el continente europeo, el paso previo a Normandía. La campaña italiana se alargó un año y medio más. Las fuerzas alemanas resistieron en el norte hasta la primavera de 1945, usando el Valle del Po como última línea defensiva. Los combates entre partisanos, milicias fascistas y unidades alemanas convirtieron pueblos en campos de batalla. Roma fue liberada por los aliados el 4 de junio de 1944. En el norte, los grupos de resistencia crecieron hasta convertirse en verdaderos ejércitos. En abril de 1945 se levantaron contra las guarniciones alemanas y lo que quedaba del régimen de Mussolini. Mussolini intentó escapar hacia Suiza, pero fue capturado cerca del lago de Como el 27 de abril de 1945 y ejecutado al día siguiente. La rendición alemana en Italia llegó el 2 de mayo de 1945, 6 días antes del final de la guerra en Europa. Tras la guerra, la monarquía italiana colapsó por su propio historial. En junio de 1946, un referéndum nacional abolió el reino y creó la República Italiana. El cambio de bando en 1943 no terminó la guerra para Italia. La volvió interna, en ocupación, guerra civil y, finalmente, liberación. Ese fue el verdadero costo de cambiar de lado de la noche a la mañana.